Saludos a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Joana Fuentes, estudiante de profesorado en matemática de la Universidad Gerardo Vargas. Y en este video explicaré un poco acerca de las colisiones y un ejercicio con respecto a ello. Pues bien, demos inicio. Antes que nada debemos de definir qué es una colisión. Una colisión es cuando dos objetos chocan entre sí. Es importante conocer cada tipo que existe de una colisión, porque la forma de resolver un problema dependerá del tipo de colisión que tenga lugar. Para ello explicaré de dos tipos de colisiones. Uno que es la elástica y uno que es el perfectamente inelástica. Primero explicaremos sobre la colisión perfectamente inelástica, que es aquella en la que la energía cinética total del sistema no es la misma antes y después de la colisión, aun cuando se conserva la cantidad del movimiento del sistema. Y en la diapositiva nos dice, considere dos partículas de masa M1 y M2 que se mueven con velocidades iniciales, v sub 1i y v sub 2i, a lo largo de la misma recta como se ve en la figura. Verificamos que las dos partículas chocan de frente y se quedan pegadas y luego se mueven con velocidad final v sub f después de la colisión. Debido a que la cantidad del movimiento de un sistema se conserva en cualquier colisión, podemos decir que la cantidad total del movimiento antes de la colisión es igual a la cantidad total del movimiento del sistema combinado después de la colisión. Ahora hablemos un poco sobre la colisión elástica. La colisión elástica es aquella en la cual la energía cinética total y la cantidad del movimiento del sistema son iguales antes y después de la colisión. Ahora veamos lo de la presentación. Nos dice que dos partículas de masa m sub 1 y m sub 2 que se mueven con velocidades iniciales v sub 1i y v sub 2i a lo largo de la misma recta como se ve en la figura. Las dos partículas chocan de frente, como podemos notar en la imagen, y luego se alejan del lugar de la colisión con diferentes velocidades, que tenemos que es v sub 1 f y v sub 2 f. Si la colisión es elástica, se conserva tanto la cantidad del movimiento como la energía cinética del sistema. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las conclusiones que hemos llegado a partir de las dos presentaciones anteriores. En una colisión elástica, la energía cinética se conserva. Cuando hablamos de ello, nos referimos a que a la energía cinética de todos los objetos, esa es la energía total. Cuando hablamos de que se conserva, nos referimos a que la energía cinética se va a mantener constante. Es decir, que va a tener el mismo valor antes y después de la colisión. Asimismo, la colisión perfectamente inelástica es cuando la energía cinética total no se conserva. Es decir, que la energía cinética inicial va a ser diferente de la energía cinética final. Y normalmente la energía cinética final es menor a la inicial. Por lo tanto, supone una pérdida. Después de un poco de teoría, veamos el ejercicio, que arrastra de la siguiente manera. Una pelota de tenis de 57 grados de masa se sostiene justo arriba de un balón de básquetbol de 590 gramos de masa, con sus centros verticales alineados. Ambos se liberan desde el reposo en el mismo momento para caer a una distancia de 1.20 metros, como se muestra en la figura 9.20 que tenemos a nuestro costado izquierdo.
El literal A nos dice que debemos encontrar la magnitud de la velocidad hacia abajo con la que el balón llega al suelo. Supongo una colisión elástica con el suelo que instantáneamente invierte la velocidad del balón mientras la pelota de tenis aún se mueve hacia abajo. A continuación, las dos bolas se encuentran en una colisión elástica. Y el literal B nos está pidiendo que encontremos la altura que rebota la pelota de tenis. En el literal A nos pide encontrar la magnitud de la velocidad hacia abajo, es decir, la flecha que tenemos en rojo. Pero para ello también es fundamental conocer los datos que vamos a utilizar para poder resolver nuestro ejercicio. Entonces tenemos que h es igual a 1.20 metros y g es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto sabemos que ya lo da el enunciado anterior, por lo tanto de ahí sacamos los datos. Continuamos con nuestra solución. Para la primera parte supondremos que la energía se conserva en la caída del balón de baloncesto y la pelota tenis. Cada uno llega al suelo con una velocidad dada por la siguiente igualdad. E sub 1 es igual a E sub 2. Como se trata de un choque elástico, podemos aplicar la conservación de la energía mecánica. Entonces podemos decir que la energía mecánica en el punto que está arriba, antes de que vaya cayendo, es E sub 1. Y E sub 2 es cuando ya ha llegado al suelo. Entonces, por definición, sabemos que es K sub 1 más U grad sub 1, y esto va a ser igual a K sub 2 más U grad sub 2. Tenemos que K sub 2 es la energía cinética y que U grad sub 1 es la energía potencial. Entonces, E sub 1 es igual a E sub 2. Pero como en el primer punto, es decir, E sub 1 se encuentra en el aire, solo tiene energía potencial. Y en la segunda, que es E sub 2, como ha llegado al suelo, la energía potencial se ha transformado en energía cinética. Por lo tanto, podemos eliminar en E sub 1, K sub 1. Y en E sub 2 podemos eliminar a U grad sub 2. Entonces nos queda que la energía potencial es igual a la energía cinética en el punto 2. Entonces, sustituimos con la fórmula que ya conocemos. Y nos damos cuenta que podemos eliminar las masas, porque solo estamos aplicándolo al balón, no a las dos pelotas. Entonces, como eliminamos las dos masas, simplemente nos queda G por H es igual a 1 medio B sub 1 al cuadrado. Entonces, como andamos buscando la velocidad, despejamos B sub 1 de la igualdad anterior. Por lo tanto, tenemos que GH sobre 1 medio es igual a B sub 1 al cuadrado. Y eso nos quedaría como 2 por GH es igual a B sub 1 al cuadrado. Y nos queda que es la raíz cuadrada del producto del segundo producto de la gravedad por la altura. Y como ya conocemos estos datos, simplemente nos venimos y vamos a sustituir en la ecuación anterior. Entonces tenemos que B sub 1 es igual al doble producto de G, que tenemos que era 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por 1.20 metros. Y si realizamos esta operación, nos da que B sub 1 es igual a la raíz cuadrada de 23.52 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado.
Si sacamos la raíz cuadrada de 23.52 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, tenemos que nos da 4.84974226 metros sobre segundo. Pero lo vamos a dejar únicamente con 2 decimales, por lo tanto lo aproximamos y B sub 1 sería igual a 4.85 metros sobre segundo. Por lo tanto, hemos concluido y hemos obtenido nuestro primer resultado del enunciado del literal A. Entonces podemos decir que la magnitud de la velocidad hacia abajo con la que el balón llegó al suelo es de 4.85 metros sobre segundo. Prosigamos con el literal B, que nos decía que a qué altura rebota la pelota de tenis. Las dos bolas no ejercen fuerzas entre sí a medida que bajan. Chocarán entre sí después de que el suelo invierte la velocidad de la pelota de baloncesto. Para ello, debemos de sacar los datos para poder realizar el ejercicio. Entonces tenemos que M sub 1 es igual a 57 gramos. M sub 2 es igual a 590 gramos. Y para poder sacar la velocidad de la pelota de tenis y del balón, debemos de tomar en cuenta algo. Y es que en el primer momento vamos a considerar que la pelota está en el suelo. Entonces el balón va hacia arriba. Por eso es positiva. Y como la de tenis tiene la misma velocidad, pero hacia abajo, será negativa. Entonces tenemos que B sub 1i es igual a menos 4.85 metros sobre segundo. Y que B sub 2i es igual a 4.85 metros sobre segundo. G es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. B sub 1f es algo que debemos de encontrar. Asimismo, B sub 2f. Para dar la solución a este problema, primero vamos a convertir los gramos a kilogramos, por lo que tenemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, M sub 1, como tenemos que son 57 gramos, lo multiplicaremos por 1.0 kilogramos entre 1000 gramos. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a 57, ya que gramos con gramos se elimina y simplemente nos quedaría 57 por 1.0 kilogramos entre 1000. Asimismo, M sub 2 tenemos que es 590 gramos, entonces sustituimos 590 gramos por 1.0 kilogramos entre 1000 gramos, que en este caso de igual forma se nos eliminaría gramos con gramos y nos quedaría M sub 2 que es igual a 590 por 1.0 kilogramos entre 1000. Y podemos notar que si multiplicamos todo esto y lo dividimos entre 1000, pues nos quedaría que M sub 1 es igual a 0.057 kilogramos. Y M sub 2 nos da 0.59 kilogramos. Entonces debemos de tener bien presente estos datos. Asimismo podemos notar el diagrama que aparece en la parte superior. Debemos de tenerlo en cuenta para poder comprender el ejercicio con mayor facilidad. Y bueno, como nos pide la altura, debemos considerar dos momentos. Imaginemos que el balón de básquetbol está en el suelo. La aceleración de ella irá hacia arriba. Por lo tanto, es positiva. Pero la aceleración de la pelota de tenis es negativa, ya que va hacia abajo. Ahora bien, el segundo momento es cuando la pelota de tenis ya colisiona con el balón. Esta se devuelve hacia arriba. Por lo tanto, debemos considerar ambos momentos. Cuando la pelota no ha colisionado y cuando ya colisionó. Y por lo tanto, podemos aplicar la ley de conservación del momento, que es la que tenemos a este costado izquierdo. Como ya tenemos los datos, vamos a sustituir ellos en la igualdad de la ley de conservación del momento. La masa sub 1 es 0.57, que es de la pelota de tenis. Y la velocidad inicial
que es menos 4.85, porque va hacia abajo, más la masa sub 2, que es la del balón, por la aceleración, y como va hacia arriba es positiva. Análogamente, para el punto final, solo vamos sustituyendo, pero como no conocemos la velocidad final de la pelota de tenis, como la del balón de básquetbol, entonces solo lo dejamos expresado. Entonces, como tenemos que m sub 1 es igual a 0.057 kilogramos, multiplicado por la b sub 1i, que es menos 4.85 metros sobre segundo, más m sub 2, que es 0.59 kilogramos, por b sub 2i, que es 4.85 metros sobre segundo. Y esto va a ser igual a m sub 1, nuevamente, que es 0.057 kilogramos, por b sub 1 de f, ya que no lo conocemos, más 0.59 kilogramos, que es de m sub 2, por b sub 2 f, que de igual forma no lo conocemos. Entonces, operamos lo que se puede. En este caso, pues multiplicamos y en este caso, pues al realizar toda esta operación que tenemos al costado izquierdo, nos da un total de 2.58505 kilogramos por metro sobre segundo, que esto será igual a lo que tenemos en el costado derecho. Y esta será nuestra ecuación número 1. Ahora bien, por definición de colisión dada, las velocidades relativas antes y después del choque tienen la misma magnitud, pero con signo opuesto. Es decir, que b sub 2 f es igual a b sub 1 f, y esto es igual a menos b sub 2 i menos b sub 1 i. Como no conocemos la velocidad final ni de la pelota de tenis ni del balón, recordaremos que las velocidades son relativas antes y después de un choque. Es decir, que estas tienen la misma velocidad, pero con signo opuesto. Y para ello utilizaremos la expresión b sub 2f menos b sub 1f es igual a menos b sub 2i menos b sub 1i. Y para poder encontrar todo ello, pues vamos a despejar a b sub 2f. Y tenemos que b sub 2f es igual a b sub 1f menos b sub 2i menos b sub 1i. Y recordemos que b sub 2f es la velocidad del balón del básquetbol. Entonces, como ya despejamos b sub 2f, nos queda la siguiente expresión. Y como ya conocemos la velocidad inicial, sub 1 y sub 2, entonces simplemente vamos a sustituir, ¿verdad? Y hacemos uso de los siguientes datos, que b sub 1i sería igual a menos 485 metros sobre segundo, y b sub 2i, que es igual a 485 metros sobre segundo. Entonces sustituimos estos datos en la fórmula anterior y tendríamos entonces b sub 2f es igual a b sub 1f menos, abrimos paréntesis, y tenemos que b sub 2i es igual a 485 metros sobre segundos, lo colocamos, menos de la fórmula, y lo sustituimos con b sub 1i, que en este caso tenemos que es menos 4.85. Ahora bien, tenemos que b sub 2f es igual a b sub 1f menos, abrimos paréntesis, 4.85 metros sobre segundo, aplicamos la ley de signo, que menos por menos es más, y luego 4.85 metros sobre segundo y cerramos paréntesis. Ahora b sub 2f es igual a b sub 1f menos, ¿por qué? Menos por más es menos, 4.85 metros sobre segundo, y asimismo pues distribuimos el signo y menos por más pues es menos 4.85 metros sobre segundo. Entonces,
B sub 2F es igual a B sub 1F menos 9.7 metros sobre segundo, ya que menos 4.85 menos 4.85 nos da menos 9.7 metros sobre segundo. Ahora sustituimos B sub 2F en la ecuación número 1, por lo que tenemos que 2.585 por kilogramo por metro sobre segundo es igual a 0.57 kilogramos por B sub 1 de F más 0.59 kilogramos. Y como en este caso teníamos B sub 2F, pero como ya encontramos este término, que es el paso que realizábamos anteriormente, pues solo sustituimos. Entonces tenemos que B sub 1F es igual a 9.7 metros sobre segundo. Luego únicamente bajamos este término y esto es igual a 0.057 kilogramos B sub 1F, pero en este caso pues distribuimos el producto, que en este caso sería 0.59 kilogramos por B sub 1F, que es lo que tenemos en esta parte, menos, y multiplicamos 0.59 kilogramos por 9.7 metros sobre segundo, que nos da como resultado menos 5.723 kilogramos por metro sobre segundo. Luego únicamente volvemos a bajar este término en este costado izquierdo y esto va a ser igual a la suma de 0.057 más 0.59, que en este caso tenemos que 0.647 kilogramos por B sub 1F, menos el término que tenemos acá que únicamente lo bajamos. Ahora nuevamente volvemos a bajar este término que tenemos al lado izquierdo y como teníamos este término al lado derecho y va a pasar al lado izquierdo, le cambiamos signo y como estaba negativo, pues pasaría positivo a este costado y tendríamos más 5.723 kilogramos por metro sobre segundo es igual a 0.647 kilogramos por B sub 1F. Ya teniendo eso, pues simplemente sumamos estos dos términos y nos damos cuenta que nos da 8.3085 por kilogramos por metro sobre segundo, que es igual a 0.647 kilogramos por B sub 1F. Y como nosotros lo que queremos encontrar es B sub 1F, por lo tanto únicamente pasamos a dividir este término, ya que está multiplicando, lo pasamos a dividir al otro extremo. Entonces nos quedaría 8.30805 kilogramos por metro sobre segundo sobre 0.647. En este caso nos damos cuenta que podemos eliminar los kilogramos con los kilogramos y por lo tanto simplemente nos quedaría al dividir 8.3085 entre 0.647, pues nos queda 12.84. Y como hemos eliminado los kilogramos con los kilogramos, únicamente nos quedan los metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad final de la pelota de tenis es de 12.84 metros sobre segundo. Ahora encontraremos B sub 2F, por lo que tenemos que B sub 2F es igual a B sub 1F menos 9.7 metros sobre segundo, que es una igualdad que ya teníamos con anterioridad. Entonces simplemente vamos a sustituirlo con el dato que acabamos de encontrar. Entonces B sub 2F es igual a B sub 1F, que en este caso es 12.84 metros sobre segundo, menos 9.7, que es lo que ya tenemos en esta parte. Entonces, al operar 12.84 menos 9.7, pues tenemos que B sub 2F es igual a 3.14 metros sobre segundo. Ahora, el sistema
tierra pelota de tenis mantiene una energía constante a medida que la pelota sube, aplicando la conservación de la ecuación número 1 en la pelota de tenis. Recordemos de igual forma que V sub 2F es la velocidad final del balón de básquetbol. Cuando aplicamos la ley de conservación de la energía mecánica, y como estamos considerando el punto cuando esté en el suelo, no hay gravitacional, no hay potencial, solo cinética. Pero cuando la pelotita sube, entonces se convierte la cinética en potencial. Entonces nos queda esto. Pero si eliminamos la masa, pues simplemente nos quedaría GH es igual a 1 medio por V sub 1 al cuadrado. Entonces despejamos H y tenemos que es igual a 1 por V sub 1 al cuadrado sobre 2G. Y únicamente lo que vamos a hacer es sustituir los datos que ya tenemos. Entonces, H es igual a 1 por 12.84 metros sobre segundos al cuadrado, ya que recordemos que V sub 1 es 12.84, sobre 2 por G, que en este caso es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, H sería igual a 12.84 al cuadrado, que es 164.8656 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, entre 2 por 9.8, que nos da 19.6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en este caso podemos notar que se nos elimina un m de arriba y pues los s al cuadrado se nos eliminan por completo. Entonces tenemos que h es igual a 8.41, ya que si dividimos 164.8656 entre 19.6 nos da un valor de 8.41. Y como teníamos con anterioridad, pues acá lo eliminamos y solo nos queda una m arriba, entonces únicamente quedaría 1 metro. Entonces podemos concluir que la pelota llega a una altura de 8.41 metros.